¿Cómo podría un hombre caído, pecaminoso y corrupto permanecer en la presencia de Dios? ¿Cómo podría haberlo hecho? Solo pudo hacerlo porque Dios veía la sangre redentora. Esta fue la base que permitió que Moisés acudiese a la presencia de Dios. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Todos los verdaderos creyentes genuinos de Cristo han sido regenerados y por tanto tienen un profundo aprecio por la sangre de Jesucristo y la valoran. Escuchen lo que Moisés dice en Éxodo 24:8 en cuanto a la sangre. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, ¿a qué se refiere aquí la sangre del pacto? Pues bien, de eso trata hoy el estudio Vida de Éxodo, que se titula La sangre del pacto, parte 1. Y con nosotros está Miguel Nájera. Bienvenido, Miguel. Es un gozo estar aquí, para ver más cuadros de las realidades divinas contenidas en la economía de Dios. Hoy veremos la función más elevada de la sangre preciosa del Señor Jesús. Debemos prestar atención a esta frase, la sangre del pacto, porque no solo se ve en el capítulo 24 de Éxodo, sino también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús menciona el nuevo pacto. Hoy veremos un cuadro maravilloso de esto. Miguel, creo que todos los creyentes valoran mucho la sangre, ya que sin ella no podemos ser perdonados de nuestros pecados. Pero la frase, la sangre del pacto, ¿a qué se refiere? Esta frase se encuentra también en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13:20, que dice: Ahora bien, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno. Además, el Señor también la usó cuando estableció su cena en la noche que fue traicionado. En Mateo 26:28 dice: Esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. En las palabras, la sangre del pacto, vemos la función más elevada de la sangre del Señor. Por un lado, el Señor nos redimió, nos compró, mediante el derramamiento de su sangre. Por otro lado, al confesar nosotros nuestros pecados al Señor, la sangre nos limpia continuamente. Como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Pero la sangre tiene una función mucho más elevada. Esta la vemos en las palabras, la sangre del pacto. Esta función consiste en introducirnos en Dios. Mediante la sangre somos redimidos y perdonados. Y cuando la aplicamos, somos introducidos en Cristo, el cual es la realidad del nuevo pacto. Por eso se le llama la sangre del pacto, el pacto que el Señor promulgó en su cena. La realidad del pacto es el propio Dios. Así que cuando aplicamos la sangre preciosa, somos introducidos en Dios y lo disfrutamos en Cristo como el todo para nosotros. Y cuando vemos los detalles del tabernáculo, es impresionante ver que la sangre del pacto introducía al pueblo de Dios en su presencia. La sangre de los sacrificios era introducida en el lugar santísimo y rociada sobre la cubierta del propiciatorio. Sí, este cuadro nos muestra el significado de la sangre del pacto. Cuando el sacerdote estaba en el atrio, ofrecía los sacrificios en el altar. Luego el sumo sacerdote llevaba esa misma sangre al lugar santísimo y la derramaba sobre el propiciatorio, o sea, sobre la cubierta del arca. Y por medio de esa sangre, él podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Este es un cuadro maravilloso. Es muy cierto, un cuadro
maravilloso. Bien, empecemos el mensaje con Witness Lee. Adelante. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, Moses told the children of Israel, Moisés le dijo al pueblo de Israel: "This is the blood of the covenant." He aquí la sangre del pacto. Luego, en la noche que el Señor Jesús fue traicionado, al establecer la cena, Él, tomando la copa, les dio diciendo: Esto es mi sangre del pacto. No hay duda de que esta palabra que el Señor habló en Mateo es una cita de Éxodo 24, que se refería al pacto viejo. Ahora su sangre es del pacto nuevo. La sangre es necesaria tanto para el Antiguo como el Nuevo Testamentos. La ley fue dada por Dios y Moisés la recibió por parte del pueblo. Luego descendió del monte y la promulgó. Pero la manera en que lo hizo fue muy extraña. Él no mencionó la ley para nada, ni tampoco le encargó a la gente que la guardaran, ni que cumplieran la ley. No. Él solo erigió un altar, el cual es para los sacrificios. Primero, Moisés construyó un altar, lo que indica que necesitamos la redención. Necesitamos ser aniquilados. Y luego, Él introduce lo que nos va a reemplazar. Nosotros somos seres caídos, pecaminosos, corruptos. Y por lo tanto necesitamos un altar con los sacrificios para ser redimidos, aniquilados y luego reemplazados. Luego, Moisés también construyó 12 columnas, las cuales significan que después de ser redimidos, aniquilados y reemplazados en el altar, el pueblo de Dios puede llegar a ser el testimonio de Dios y el reflejo de lo que Él es. Ahora tenemos que ver que no fue ni el altar ni las columnas, sino la sangre lo que dio eficacia a la promulgación de la ley. En Hebreos 9, 16 y 17 dice claramente: porque donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento se confirma solo en caso de muerte. Sin la sangre no se puede promulgar la ley. Y la sangre proviene de los sacrificios que se ofrecían en el altar. Por lo tanto, lo principal es la sangre. Miguel, aquí vemos a Moisés, el hombre que Dios había llamado y preparado. A pesar de que seguía siendo caído y en pecado como todos nosotros, él pasó 40 días en la presencia santa de Dios. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Y por qué no lo consumió Dios conforme a su justicia? En Éxodo 24 vemos que antes de que Moisés subiera al monte de Dios para recibir la visión del tabernáculo, él construyó un altar, donde ofreció sacrificios, lo cual incluye la sangre. También erigió 12 columnas. Sin el altar y los sacrificios, Moisés no hubiera podido subir al monte para estar con Dios durante los 40 días. Ellos implicaban que él necesitaba a Cristo para que lo redimiera, le pusiera fin y lo reemplazara consigo mismo. Él necesitaba la sangre, la cual lo hacía apto para entrar en la presencia de Dios. ¿Cómo podría un hombre pecador entrar a la presencia de Dios sin la sangre? Por eso vemos en Éxodo 24 que él aplicó la sangre, y a la sangre se le llama la sangre del pacto, la cual le hizo apto para subir al monte y estar en la presencia de Dios. De hecho, el propósito de Dios con Moisés no era solo darle la ley. Mientras Moisés estaba con Dios, él era infundido por Dios. Esto muestra que la función de la ley de Dios, que es parte de su palabra, no es que nosotros intentemos guardarla por nosotros mismos. Su función es infundir a Dios en nosotros. Y lo que hace la sangre es que nos introduce a la presencia de Dios, donde podemos abrir nuestro ser a Él, bajo la limpieza y cubierta de la sangre, para que Dios se nos infunda con todo lo que Él es, así como se infundió en Moisés. La cara de Moisés resplandecía con la gloria de Dios. En nuestra experiencia, nosotros también, cuando tenemos comunión con Dios, nos convertimos en personas que resplandecen con la gloria de Dios.
Y todo esto con base en la sangre del pacto. Amén. Qué comprensión tan lúcida nos da este cuadro de la sangre. La sangre de Cristo no solo resuelve el problema que tenemos con el pecado, sino que también nos introduce en la presencia de Dios. O sea, nos permite que tengamos contacto con Dios y que también seamos infundidos con su esencia divina. No hay duda, la sangre es muy valiosa. Amén. Por eso, al levantarnos por la mañana, necesitamos pasar algún tiempo con el Señor, abriendo nuestro ser a Él, diciéndole: Señor, aplica tu sangre a mi favor, según el valor que tú le das. Después, tal vez confesarle nuestros pecados. Al aplicar la sangre de esta manera, somos introducidos en la presencia del Señor y ahí Dios se infunde en nosotros. En la siguiente parte del mensaje, veremos el concepto de la economía neotestamentaria de Dios en estos versículos del Antiguo Testamento. Regresemos a Witness Lee. Moses was the representative of the children of Israel. Moisés era el representante de los hijos de Dios. What happened to him? ¿Qué hizo él? He was brought into the presence of God. Él fue introducido a la presencia de Dios, donde permaneció allí por 40 días. Tenemos que ver que si no fuese por la sangre redentora, Dios no habría tolerado que un hombre caído, pecaminoso y corrupto permaneciera en su presencia por 40 días. ¿Cómo podría un hombre caído, pecaminoso y corrupto permanecer en la presencia de Dios? ¿Cómo podría haberlo hecho? Solo pudo hacerlo porque Dios veía la sangre redentora. Esta fue la base que permitió que Moisés acudiese a la presencia de Dios. Bajo la sangre redentora, Moisés pudo venir a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos comprobar esto? Es fácil. Cuando el tabernáculo fue edificado, no se le permitía a ninguno de los hijos de Israel entrar al tabernáculo. Aún más, ninguno de ellos debía cruzar el velo y entrar al trono de gracia, o sea, el propiciatorio en el lugar santísimo. ¿Quién era capacitado para entrar en el lugar santo y al lugar santísimo, para tocar la cubierta de la propiciación? ¿Quién? La única persona era la que podía traer la sangre redentora del altar que estaba en el atrio. La ofrenda por el pecado se ofrecía en el altar para hacer expiación por el pecado, lo que en términos neotestamentarios diríamos era para la redención. Y esta sangre fue derramada sobre el altar. Luego era introducida en el lugar santo y después al lugar santísimo. Primero fue llevado al lugar santísimo y después fue derramada sobre la cubierta del propiciatorio. Miguel, hemos escuchado una porción maravillosa acerca de un tema que se ve por toda la Biblia, y es el enfoque de este ministerio: economía de Dios. Por favor, denos una definición y breve resumen de ella. Veamos esto desde la perspectiva de la dádiva de la ley. Debemos entender cuál es el significado intrínseco de la ley. Su significado intrínseco es que ella nos muestra quién es Dios. Nos da su retrato. En principio, las leyes que una persona promulga expresan a esa persona. Así que la ley de Dios nos muestra lo que Dios es. Dios es amor, luz, santidad y justicia. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Además, la ley pone de manifiesto lo que nosotros somos y lo que no somos. Dios es amor. ¿Y qué somos nosotros? Puro odio. Dios es luz. ¿Y qué somos nosotros en nuestra condición caída? Somos tinieblas. Dios es santo. Y nosotros somos sucios y contaminados. Dios es justo. Y nosotros, injustos. Entonces, ¿qué necesitamos? Sencillamente somos un caso perdido. Pero alabado sea el Señor que tenemos la sangre preciosa, la cual nos redime. Tenemos la sangre del pacto. Ahora, ¿cuál es la función de esta sangre?
Primero nos redime. Luego, mediante la sangre, todos nuestros pecados son perdonados. Pero hay algo más. La sangre redentora y limpiadora nos introduce en Dios, para que seamos infundidos, llenos e impregnados de Él, y así resplandezcamos con Él y seamos su expresión en el universo para su gloria. Este es el principio básico de la economía de Dios, el cual nos introduce al corazón de Dios. Entonces, la economía de Dios no solo nos muestra el corazón de Dios, sino que también nos introduce en Él. Cuando permanecemos en este maravilloso proceso de la economía de Dios, la promulgación del pacto tiene como resultado las columnas. Escuchemos a Witness Lee. This blood, Esta sangre, which is the blood of the covenant, la cual es la sangre del pacto, brought God's people into His presence. introdujo al pueblo de Dios en su presencia. God had no intention to give the law that the children of Israel. Dios no tenía ninguna intención al dar la ley para que los hijos de Israel la cumpliesen. No, su intención fue mostrarles a ellos lo maravilloso que Él es. Al verlo ellos, se darían cuenta que eran pecaminosos, se arrepentirían y habrían recibido la redención. Entonces, esta redención los habría introducido en la presencia de Dios. Y a pesar de ser pecadores redimidos, ellos tendrían el privilegio de permanecer en su presencia para ser infundidos de Él. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Él se convirtió en el reflejo de Dios. Cuando Moisés descendió del monte, su cara resplandecía. Ese reflejo era Dios mismo que se había infundido en él, y por eso él reflejaba a Dios. Esa fue la intención de Dios al dar la ley. Pero los israelitas no tenían ni la menor idea de esto. Sin embargo, Moisés, como hombre de Dios, sí conocía el corazón de Dios, su intención y su camino. Este camino, según el principio fundamental de la economía divina, nos muestra que a los ojos de Dios todos somos caídos, pecaminosos, corruptos y que por lo tanto necesitamos la redención de Dios. Y Él nos redimió. Necesitamos que Dios nos perdone y Él está dispuesto a perdonarnos. Después de ser redimidos y perdonados, su sangre redentora nos introduce en su presencia para que tengamos contacto con Él y entremos en Él, de manera que Él nos constituya en columnas, que es el testimonio viviente que refleja lo que Dios es. La Biblia primeramente revela lo que Dios es, y segundo, nos muestra lo que somos. Esto es, somos seres caídos, pecaminosos, corruptos y sin esperanza. Somos desamparados. Así que nos arrepentimos. Dios ya está esperándonos porque ya logró la redención por nosotros. Y su sangre está allí. Y la sangre nos limpia y nos introduce en su presencia. En términos neotestamentarios podemos decir que nos introduce no solo en su presencia, sino en sí mismo. Oh, la sangre redentora y limpiadora nos introduce en Dios. Y entonces estamos en la posición para recibir y disfrutar a Dios. Vaya, al final, ¿qué pasará? Todos llegaremos a ser columnas. Éramos personas caídas, pecaminosas, corruptas, pero ¡aleluya! Por la sangre preciosa. Nos redimió y nos trajo a Dios. Ahora estoy lleno de Dios. Alabado sea el Señor que soy columna. Si ustedes no se atreven a decir esto hoy, tengo la certeza que cuando la eternidad venga, declararán confiadamente, soy solo columna que testifica y refleja a Dios. Mediante el verdadero disfrute, bebemos del agua viva y comemos su vida. Simplemente lo disfrutamos a Él. ¡Aleluya! Les digo, esta es la Biblia. Debemos ver que la promulgación de la ley fue absolutamente conforme a la economía de Dios. Cuando leemos la Biblia, tal vez pensemos que debemos cumplirla, pero
Este no es el concepto básico de la economía de Dios. El pensamiento que Dios tenía al promulgar la ley no fue que el pueblo debiese obedecer o guardar la ley, sino fue que la gente conociera a Dios por el lado positivo y se conocieran a sí mismos por el lado negativo. Luego deben arrepentirse, deben ser redimidos y mediante la sangre redentora ser introducidos en la presencia de Dios para recibir su infusión y llegar a ser columnas como testimonio viviente de Dios, un reflejo de lo que Dios es. Miguel, después de todo, vemos el resultado maravilloso de las columnas. Cuando Moisés promulgó el pacto, él construyó un altar donde ofreció los sacrificios. Luego roció la sangre y erigió 12 columnas, las cuales nos representan a nosotros. Entonces, llegaremos a ser esas columnas. Miguel, ¿nos podría entonces usted decir qué son estas y cómo llegamos a ser columnas para Dios? Las columnas significan que nosotros llegamos a ser el testimonio y el reflejo de Dios. En el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3:15, dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Como columna de la verdad, la iglesia es el testimonio de Dios y debe reflejar a Dios, el cual es la realidad divina contenida en su economía, su plan. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser el testimonio y el reflejo de Dios? En el caso de Moisés, él no solo erigió las 12 columnas, él también edificó el altar y ofreció sacrificios a Dios sobre él. Esto muestra que para llegar a ser las columnas, nuestra necesidad es primeramente ser redimidos por Cristo. Esto indica que se nos debe poner fin. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con él. Luego necesitamos que Cristo nos reemplace. Gálatas 2:20 añade, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto habla de que Cristo nos reemplaza en nuestra vida diaria, que Él vive a través de nosotros, en nosotros y que nosotros vivimos por Él. Además de todo esto, tenemos también la sangre de Cristo, nuestro único sacrificio, cuya función es perdonarnos de todos nuestros pecados. Pero el objetivo principal de la sangre del pacto es introducirnos en el propio Dios, donde podemos disfrutarle. La única manera de llegar a ser columnas es disfrutando a Dios. Le disfrutamos como nuestro alimento espiritual. El Señor dijo en Juan 6:48 y 51, Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. En Apocalipsis 22:14 dice, Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Lavamos nuestras vestiduras en la preciosa sangre de Cristo, la sangre del pacto. El versículo añade, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que cuando aplicamos la sangre del pacto, esta nos introduce en Dios para que le disfrutemos como árbol de la vida. Cada día debemos comerle, y al hacerlo asimilamos a Dios en nuestro ser, y llegamos a ser su testimonio y su reflejo vivo. Esto quiere decir que al disfrutar a Cristo, llegamos a ser una columna. Entonces, ¿cómo de una manera práctica podemos disfrutar a Cristo cada día? Cada día debemos pasar tiempo con el Señor, donde oramos y abrimos nuestro ser a Él, donde permitimos que nos alumbre, donde confesamos nuestras ofensas y aplicamos su sangre. Al hacer esto entramos en su presencia, luego abrimos su palabra, la Biblia, y la leemos en oración. De esta manera nos alimentamos de su palabra, la cual es nuestro alimento espiritual. Así, su elemento se forja en nosotros y nos transforma en columnas que testifican de Él y lo reflejan en el universo. Espero que todos desarrollemos el hábito de pasar tiempo con el Señor de esta manera todos los días. Aleluya. Que se repita su visita muy pronto, hermano Miguel. Gracias por invitarme. LSM presenta un libro en 2 tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee.
En este juego de 2 tomos, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.